Buen día para todos. Este es el primer video de el módulo para presentar PWM, que significa Pulse Width Modulation. Entonces acá con este primer video lo que voy a hacer es explicar básicamente como la idea fundamental de qué es un PWM y cómo se relaciona un poquito con el hardware del equipo de nosotros, de nuestro microcontrolador. Entonces esta es más o menos la agenda que vamos a seguir. Vemos que hace falta otras cosas en la presentación, pero inicialmente para la parte introductoria es suficiente. Lo primero es recordar que es una señal. Entonces acá tenemos una señal senoidal simple y todas las partes pues que la componen. Esta imagen no es mía, muchachos, la tomé de internet. Acá lo más importante que tenemos es este espacio que hay entre cresta y cresta, o acá en el cruce por cero es el mismo espacio, es el periodo de la señal, ¿sí? Después tenemos la amplitud de la señal, pero lo más importante es este periodo, ¿sí? Dependiendo de ese periodo, entonces qué tanto ya está cambiando, a qué velocidad está cambiando, es entonces la frecuencia de la señal. Bueno, ¿por qué traigo esta imagen acá? Porque después cuando estemos hablando con PWM vamos a hacer como alguna similitud o alguna idea a este tipo de señales y cómo, digamos, que estamos cambiando en una señal de PWM, que no podemos modificar ese tipo de señales. Entonces, además de estas señales, tenemos otros tipos de señales, como una señal cuadrada, una señal triangular, una diente de sierra. Entonces acá de nuevo, acá estos primeros dos rectángulos me representan un periodo de la señal. Observen que en la señal rectangular tenemos los dos mismos rectángulos y este es el periodo de la señal. En la triangular viene y acá comienza de nuevo a repetirse, de nuevo es el periodo de la señal, y en la diente de sierra exactamente lo mismo, ¿sí? En esta parte acá comienza a repetirse de nuevo, etc. Entonces, particularmente hablando de la señal cuadrada, vemos el periodo de la señal, ¿sí? En donde, con toda la calma del caso, vemos que la señal está al mismo tiempo en alto que el mismo tiempo que está en bajo, en una señal, digamos, cuadrada típica. ¿Por qué hago referencia o por qué me quedo parado en la referencia en la señal cuadrada? Porque nosotros en un microcontrolador inicialmente solo podemos crear o unos o ceros. Entonces durante un tiempo está la señal en 1 y después durante un tiempo está en 0, durante un tiempo está en 1, durante un tiempo está en 0 y ya está, no podemos hacer nada más. Si ustedes lo piensan, esto es por ejemplo lo que estamos haciendo cuando tenemos el timer haciendo un blinky. Sucede la interrupción del timer, entonces hacemos un toggle y se enciende el LED. Vuelve a suceder la interrupción del timer, hacemos un toggle y lo apagamos. Vuelve a suceder la interrupción del timer, de nuevo hacemos el toggle, lo encendemos, lo apagamos, lo encendemos, lo apagamos, lo encendemos. Pero siempre el tiempo de encendido y el tiempo de apagado son el mismo periodo de tiempo que está definido por el timer. Ok, entonces veremos que esto cambia un poco cuando trabajamos con PWMs. Entonces acá tenemos una idea, digamos, básica, la idea fundamental de qué es un PWM, porque se conoce esto como modulación de ancho de pulso. Entonces, si observamos, digamos, cuando la señal sube, en los tres casos,
vemos que siempre sube en el mismo tiempo, ¿sí? Digamos que de esta primera línea a esta segunda, en los tres casos, siempre hay el mismo espacio de tiempo, que es lo que nosotros llamamos periodo de la señal. Entonces observen que en el segundo caso la señal sube y acá también sube y están exactamente con el mismo tiempo, ¿ok? Por lo tanto, podemos decir que tienen exactamente la misma frecuencia. En la tercera señal, lo mismo, cuando la señal sube, cuando la señal sube, cuando la señal sube, los tres casos presentan exactamente el mismo tiempo para que la señal pase de 0 a 1, y eso, digamos, nos define el periodo de la señal o la frecuencia de la señal. Ahora, ¿qué tienen de particular estos tres casos? Tienen de particular que la señal cambia bajando, pasando del estado alto al estado bajo en tiempos diferentes. Observen que en la de arriba, en esta primera señal, está, digamos, un tiempo pequeño en alto y después pasa abajo durante un largo tiempo. Vuelve a subir, está ese mismo tiempo pequeño en alto, este espacio es igual a este, y después vuelve a bajar. Entonces, si pusiéramos un multímetro y tomáramos el voltaje que nos está entregando esta señal, recordemos que los multímetros toman el voltaje RMS, que es el promedio de la señal en el tiempo. Entonces, lo que sucede es que el promedio de esta señal, digamos, si tomáramos todo este voltaje y lo regáramos, quedaría como en este espacio. En fin, este pequeño tiempo encendido y todo este tiempo apagado nos da como resultado una señal, digamos, el promedio de esa señal es este valor de voltaje acá pequeñito. En el segundo caso, observamos que el tiempo que la señal permanece en alto es mayor, ¿ok? Entonces observemos que de nuevo se repite, es el mismo periodo, es el mismo espacio de tiempo, tienen exactamente el mismo periodo, ¿ok? Pero como está durante más tiempo encendido, digamos, con respecto a todo el periodo, entonces el promedio de esa señal da más alto que si lo comparamos con el caso directamente anterior, el caso de arriba. Entonces, digamos, al tomar el voltaje RMS, ese valor promedio de la señal va a ser un valor más alto. Por último, en la parte inferior tenemos una señal que tiene un, digamos, estado en alto incluso más amplio que los dos casos anteriores, con un pequeño tiempo en estado apagado y después vuelve a estar encendido. Entonces vemos que acá, como digamos lo podemos esperar, el promedio de la señal en el tiempo va a ser nuevamente mucho más alto que los dos casos anteriores. Entonces, esta capacidad de poder modificar, digamos, poder manipular como queramos este tiempo que la señal permanece en alto, es lo que se llama, digamos, manipulación del ancho del pulso. Esto es el ancho, esto es un pulso. Entonces estamos manipulando el ancho del pulso de la señal, ¿ok? Es como si tuviéramos un tren de pulsos y lo que estamos haciendo es manipulando ese tren de pulsos que tan anchos son, ¿ok? Por eso, digamos, el nombre en inglés es modulación de ancho de pulso, pulse width modulation, que simplemente lo que estamos haciendo es de alguna forma controlar el ancho que tiene el pulso de la señal. Ahora, ¿esto cómo
lo hacemos o cómo se ve desde STM. Entonces les muestro. Como ustedes saben, ST tiene una gran capacidad de hacer las imágenes increíblemente complicadas. Entonces, los PWMs son, digamos, una extensión natural de los timers. Entonces, acá tenemos la imagen que nos describe a los timers en general. Y acá, en toda esta parte, está, digamos, metido, incluido en esta imagen, la parte relacionada a los PWM. Entonces, acá en la presentación, lo que tengo, es, digamos, la imagen modificada del documento de STM que muestra solo lo que corresponde a los elementos que debemos configurar para utilizar adecuadamente un PWM. Una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta cuando estamos trabajando con PWM es que por cada timer es posible tener hasta 4 salidas independientes. O sea, podemos tener 4 pines, cada uno, digamos, controlado por el timer que estemos utilizando, timer 2, timer 3, timer 5, y cada una de ellas tendrá una salida PWM. En el caso, digamos, las 4 salidas pueden tener la misma frecuencia, o sea, esta frecuencia que está acá, pero podemos manipular el ancho del pulso para cada una de ellas. O sea, esta imagen perfectamente nos podría estar representando el canal 0, el canal 1 y el canal 2 de un timer cualquiera. Entonces, digamos que tengo una imagen un poco mejor a todo color, como de esta cuestión de los elementos que hacen parte del timer, que es esta que tenemos acá. Entonces, esta imagen, si ustedes recuerdan, vamos a ponerla por acá, es muy parecida a esta imagen. Esta imagen que les estoy mostrando acá es la de los timers, ¿okay? Entonces, la voy a poner acá una al lado de la otra para que se hagan una idea. Entonces, voy a poner esto por arriba. Okay. Entonces observen, esta de abajo es el timer y esta que está encima es el módulo del PWM. ¿Okay? Entonces observen que en el timer tenemos la señal de reloj que pasa por el prescaler aumenta el contador, y cuando el contador llega digamos, al número definido por el auto reload, se genera la interrupción. ¿Okay? En el PWM, primero que todo, observen que he puesto acá como en un color clarito la parte de la interrupción. La interrupción se puede lanzar, es posible lanzarla, pero no es necesaria, lo cual significa que podemos configurar los PWMs para que funcionen, y después de que empiecen a funcionar simplemente podemos cambiarle el ancho del pulso sin necesidad que ellos nos interrumpan, sin necesidad de crear, digamos, solicitudes a el procesador. Entonces por eso está en este otro color diferente. Y si miramos, tenemos acá un montón de elementos que todos son los mismos, o digamos hacen parte, como les digo, el timer, el prescaler, el counter y el auto reload register. ¿Qué es lo diferente? Que para el caso de los PWM, primero tenemos un canal, que realmente pueden ser hasta 4 canales,
que van a hacer la salida. Entonces, si van a hacer una salida, la debemos configurar como una función alternativa. O sea, en el GPIO vamos y cargamos la configuración, y en la tabla donde están las funciones alternativas debemos buscar qué pin puede cumplir la tarea de ser un canal para un timer determinado. Entonces esa es la función alternativa que deberíamos organizar. Además, tenemos que organizar algunos elementos del control de la salida. Por ejemplo, si queremos que se genere primero la señal en alto y después la señal en bajo, en fin, algunas cosas que se pueden configurar ahí. Y aparece un elemento, un registro particular que se llama Capture and Compare Register, y es X porque, digamos, si es la salida 1, entonces es el Capture and Compare Register 1. Si es la salida 2, entonces es el Capture and Compare Register 2. Si es la salida 3, así sucesivamente hasta 4. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es la imagen que sigue a continuación, pero quería, digamos, mostrarles la comparación entre el módulo funcionando como timer, simplemente timer, o el mismo módulo, pero, digamos, cumpliendo las funciones de PWM, que prácticamente funciona como un timer, pero genera una salida en un pin. Bueno, entonces, como les digo, este es el módulo, ¿sí? Y la próxima imagen, digamos, voy a intentar explicar cómo funciona este asunto del PWM desde el punto de vista, pues, de los registros aquí, digamos, con esta imagen, y el PWM, la señal PWM. Entonces, he unido dos imágenes. La imagen de la izquierda es esta diapositiva, y la imagen de la derecha es la imagen de la idea fundamental, pero un poco modificada. He puesto por acá algunas cositas, unos asteriscos, unas estrellitas, un símbolo más. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el contador, el registro contador, ya no se compara con un registro que es el Autoreload Register, sino que se compara con dos registros, con el Autoreload Register y con el Capture and Compare Register. Cada vez que este señor se incrementa, cada vez que el counter se incrementa, se hace una comparación doble. Entonces, la comparación entre el counter y el Autoreload Register, cuando, digamos, son iguales, generan la salida, digamos, en alto. Por eso está acá la señal en alto, ¿sí? Pues hacen que, digamos, se genere el cambio de un estado bajo a un estado alto. Entonces eso es lo que quiero significar acá, como con el caso de asterisco, las estrellitas, y por eso está la línea ahí punteada, que decimos acá, la estrellita es la comparación entre el counter y el ARR. Cuando son iguales, entonces lo que sucede es que se pasa, digamos, de un estado bajo a un estado alto, ¿sí? Y el counter comienza otra vez a contar. Entonces, como se reinicia el counter, lo que tenemos es que este señor, esta comparación, o el tiempo que hay entre los dos asteriscos, por así decirlo, es lo que me define el periodo de la señal, o la frecuencia de la señal, ¿okay? Mientras que la comparación que se hace entre counter y el capture, el compare and capture register, hace el cambio opuesto en la señal, o sea, hacia abajo, que es lo que está acá, digamos, indicado con las cruces. Y observen que, entonces, digamos, idealmente el CCR debe ser menor o igual al Autoreload Register, ¿sí?
y dependiendo de qué tan pequeño es ese valor, si es muy pequeño o muy grande, entonces estamos cambiando el tiempo en el que se genera ese evento de bajar la señal. ¿Ok? Entonces, la crucecita, ¿sí?, que es la comparación entre el counter y el CCR, genera el ancho del pulso de la señal. Entonces, el sistema lo que hace es que cuando lo seteamos todo correctamente, el counter empieza a contar y cuando llega al valor de CCR se genera el primer evento, que es bajar la señal. ¿Ok? Mientras tanto, el sistema sigue contando, counter sigue contando hasta que llega al valor de ARR. Cuando llega al valor de ARR, cambia, él se resetea. Si está en valor aumentando, pasa a 0 y vuelve a comenzar a contar. Si está disminuyendo, pasa al valor del auto reload. Eso pues es lo que habíamos trabajado ya con los timers. Y vuelve a comenzar a contar que para generar un nuevo periodo de la señal. Entonces, así es como funciona esta cuestión del PWM con los registros del timer. Debemos entender un poquito qué son los elementos que debemos configurar adicionalmente acá en la parte del control, y también repito, deben tener claro cómo configuramos las funciones alternativas, donde debemos ir a buscar qué pin me sirve para qué función alternativa, etcétera, de forma que el timer que estemos utilizando, que es el módulo de acá, el pin que vamos a utilizar corresponda a una salida, un canal, channel de salida del timer que estamos utilizando. ¿Ok? Entonces, en un próximo video nos haremos una ampliación ya más detallada, yendo registro a registro y mirando los bits que debemos configurar para que el PWM funcione correctamente.